Hola, mi nombre es Raquel Vázquez Rojas, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Ahora vamos a ver la materia de Estadística Inferencial 2 con el tema MSA, Gauge R&R. Y para poder empezar vamos a poder ver una poquita introducción. Nos dice que un análisis del sistema de medición es un experimento de diseño especial que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto puede variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Muy bien, es un proceso de medición y vamos a ver un ejemplo de eso, que es el ejemplo número 12. Y nos dice que en una compañía dedicada a la fabricación de bombas y válvulas, algunos componentes críticos tienen tolerancias muy estrechas que son difíciles de cumplir. De aquí que sea necesario estimar el error de una medición con el fin de ver la posibilidad de reducirlo. Para cumplir con las especificaciones, el ancho de un componente particular es una característica de calidad crítica, cuyas especificaciones son 69 más menos 0.4 milímetros. Se seleccionaron dos inspectores para realizar un estudio R&R, que es reproductibilidad y reproducibilidad. Y cada uno midió 7 componentes 2 veces con un vernier digital, capaz de discriminar entre piezas que difieran en 0.02 milímetros. Los datos se muestran en la tabla 11.11. Para analizarlo les recomendamos que se apoyen en el formato para estudios R&R que se encuentra al final de este capítulo. Muy bien, nos preguntan 7 incisos. La mayoría de estos incisos se pueden contestar con la gráfica que nos están proporcionando. Como les decía, la mayoría de estos incisos se pueden contestar con la tabla que nos proporciona el capítulo. Pero pues vamos a ver qué es lo que nos piden. Muy bien, aquí está la hojita que nos proporciona. Las especificaciones, la inferior, como decía que era más o menos 0.4 milímetros, la primera es 68.6 milímetros y la superior es de 69.4 milímetros. La tolerancia la sacamos en una diferenciación de la superior menos la inferior, que nos da 0.8 milímetros. Llenamos aquí abajito nuestros datos del operador A, el operador B, las réplicas que nos dan, réplica 1, réplica 2, réplica 1 y réplica 2, los rangos que lo obtenemos de la diferenciación de las dos réplicas, asimismo con el operador B, sumamos las réplicas 1 y la réplica 2, la suma de esas dos réplicas y sacamos un promedio que nos da de 69.61. Y igual hacemos con el operador 2, sumamos las dos réplicas, sumamos y nos da un promedio de 69.654. Asimismo sumamos los rangos en cada operador. A la media de medias, que es la media de A y la media de B, nos da 69.632. Llenamos la tablita de los rangos. El rango A nos da de 0.111. El rango B nos da de 0.074, la suma 0.185 y el promedio, que es pues entre 2, es 0.093. Sacamos el máximo de medias, que la media máxima es de B con un 69.654 y la mínima es del operador A con un 69.61. La diferenciación entre las de 0.044. El límite central superior lo sacamos con esta formulita, que es el rango promedio por D4. Aquí tenemos una tablita que nos proporciona para saber cuál es el valor de nuestra D. El valor de nuestra D4, como nada más tenemos dos ensayos, porque son dos operadores, es de 3.27. Y pues nuestro rango, como ya habíamos sacado, es 0.093. Entonces es 0.093 por 3.27 y nos da un total de 0.3411. Muy bien, vamos a ver qué nos preguntan. Estime la desviación estándar atribuible al error del instrumento y obtenga la BE. Muy bien. Acá está abajito. Es la repetibilidad de variación del equipo. La BE, la fórmula es el rango por K1, el rango que ya lo habíamos sacado, por K1,
que utilizamos estos valores porque nada más tenemos 2 ensayos. 4.56 por el rango, 0.093 nos da 0.424. Su desviación estándar nos da 0.0823. El siguiente nos dice: estime la desviación estándar atribuible al error de inspectores y obtenga la VO. La VO es la reproductibilidad de la variación del operador. Es con esta formulita, ya sustituyendo los valores, nos da 0.092 y la desviación estándar nos da 0.0178. A partir de lo anterior, calcule la desviación estándar de reproductibilidad y reproducibilidad y la EM. La EM, que es la reproductibilidad y reproducibilidad, que es la raíz de VE al cuadrado más VO al cuadrado, que nos da 0.4338 y su desviación estándar 0.042. Dado a esto, podemos hacer un análisis en porcentaje de tolerancias, que el porcentaje de la VE, que es la variación del equipo, que es la repetibilidad, nos da 53%, siguiendo la fórmula de la VO, que es la variación del operador, que es la reproductibilidad, nos da 1.78. Aquí como tolerancia tomamos el 5.15 porque es por regla. Y sacando el porcentaje de la reproductibilidad y reproducibilidad, siguiendo su formulita, también nos da 53.02. Aquí tenemos unos criterios de aceptación que nos dice que arriba del 30% es inaceptable y debe ser corregida, y a nosotros nos sale mayor al 30%. Como les había mencionado, con esta tablita se puede contestar casi todos los incisos. También nos mencionan que de contar con un software estadístico, conteste los incisos anteriores mediante ANOVA y obtenga las conclusiones. Aquí vamos a hacerlo a mano y pues también vamos a usar este Minitab, que es muy buena herramienta, pero primero vamos a hacerlos a mano. Vamos a ver una simbología que nos puede servir, que R dice que es el número de muestras de una réplica, N es el total de muestras de las réplicas, C es el número de réplicas de un inspector, X y J, que es la media réplica por parte de operador, que son pares de cada réplica, por ejemplo la 1 con la 1, la 2 con la 2, 3 con 3, etc. XY, que es la sumatoria de todos los valores por inspector entre N. XJ, la sumatoria de los valores, aquí me falta una, de los valores de cada inspector alineados horizontalmente entre el número de datos que sumaste, o sea N. La media es la sumatoria de XA más XB entre 2, que está en la hojita de arriba. Suma de cuadrados del error es la medida, menos XYJ nos da un valor y al cuadrado es la suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados del total, la medida menos la media nos va a dar un valor, al cuadrado es el cuadrado del total. Ahora sí vamos a hacer la tabla ANOVA a mano. Aquí tenemos los datos. Inspector A, inspector B, nuestras 7 muestras, cada 2 réplicas para cada inspector. La tabla ANOVA, que aquí están las formulitas, la suma de cuadrados de llamar error del equipo. Tenemos pues la de error del equipo y suma de cuadrados del total. Los grados de libertad, aquí están sus formulitas también. Y pues vamos a sacarlas, que es R menos 1, que R habíamos dicho que es el número de muestras de una réplica, y el número de muestras de una réplica pues tenemos que es del operador, que es 2 menos 1, pues 1, de la parte que es C, que es el número de réplicas de un inspector, que es 7 muestras por réplica, que es 7 menos 1 es 6. Y
parte por operador pues es la multiplicación de estos dos, que nos da 6 también. La del error, que es n menos r por c, que es 14. Y los grados de libertad del total es 1, que n son todas las muestras de las réplicas, que es pues 27 porque son 28. Las muestras totales menos 1, 27. Igual con esta simbología se puede determinar rápido los grados de libertad. Vamos a realizar la suma de cuadrados. La suma de cuadrados del operador está compuesta por esta fórmula, que dice que es xy promedio menos x promedio al cuadrado. Ya más explicadita es la suma de cuadrados de los operadores, es el total de las medidas de los operadores A, del operador A, más el total de los operadores, que es el b al cuadrado, menos la suma de todas las medidas entre n, que es el total de las muestras, y la suma de los operadores al cuadrado es n por r. Muy bien, acá ya arribita ya habíamos sumado a las réplicas del operador A más las réplicas del operador B al cuadrado ambas, y nos daba el total de la primera 974.54 y 975.16, n por r, 2 por 7, 14, y n pues son la total de las muestras, que son 28, el total de todas las medidas, que es 1949.7 al cuadrado. Haciendo las operaciones nos da que la suma de cuadrados del operador es 0.0138. Seguimos con la suma de cuadrados de la parte y nos dice que es la parte 1 al cuadrado más la parte 2 al cuadrado más la parte 3 al cuadrado, así hasta la parte 7. Y aquí simplemente sumamos horizontalmente los valores de las réplicas. La primera nos da 278.12. Y es sumar estos valores. Para poder sacar esa cuenta. Lo hacemos con las 7 réplicas para poder sacar el de cada uno y lo elevamos al cuadrado. Le elevamos al cuadrado, pues lo hacemos con las 7 réplicas, sumamos horizontalmente. Y pues obtenemos ahora sí que, para poder llenar la formulita, todo eso es entre el número de réplicas que sacaste menos el total de las réplicas al cuadrado entre las muestras, que nos da el resultado de suma de cuadrados de partes 0.7516. Seguimos para sacar la suma de cuadrados de parte por operador, que es esta formulita. Para poder hacerla tenemos que desarrollar esta tabla, que tenemos parte, operador, réplica, medida, XY, XY, XJ y X media. Arribita ya les había mencionado cómo sacar cada una, pero igual ahorita lo vamos a repasar. Aquí está la fórmula. Pues parte, como cada operador hizo 2 réplicas, pues vamos del 1 al 7 y se repite del 1 al 7 porque son 2 réplicas. Operador, esta tabla es del operador 1, o sea que vamos a hacer una igual del operador 2. La réplica, las primeras 7 es de la primera réplica, las segundas 7 van a ser de la segunda réplica. La medida del primer inspector, la X y J, que acá arribita habíamos mencionado cómo sacarla, que es pares de cada réplica, por ejemplo 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3.